¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Mexicanos hay de muchos tipos, pero sobre todo hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta con respecto a la seguridad social, por ejemplo, con respecto al sistema de pensiones. Hay quien tiene asegurada una muy buena pensión porque trabajó para un gobierno y ese gobierno le aseguró que cuando cumpla 65 años va a poder vivir tranquilo. Hay una enorme cantidad de mexicanos, se calcula 6 de cada 10 que de plano no alcanzarán ningún tipo de pensión. O aquellos que sí han estado cotizando, cuya pensión será realmente muy pequeña. Por eso digo que hay muchos tipos de mexicanos. La única manera de contrarrestar esta circunstancia es resolver de una vez y por todas una promesa largamente acariciada, un sistema universal de pensiones. Ya se han venido haciendo varias cosas para arribar a ese objetivo. En este sexenio hay propuestas serias para construir ese sistema universal. ¿Dónde va? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué podemos esperar de ese sistema? Esas son las preguntas que responderemos esta noche en Espiral. Comenzamos. Pues abrimos esta conversación que había yo prometido ya hace algunos programas sobre cuál sería ese sistema de pensiones o ese sistema universal de seguridad social que podría darle la vuelta a nuestro país y mantener en mayor certidumbre la vida de sus habitantes. Y bueno, he invitado a especialistas de distintos ámbitos como consultores o dentro del propio sistema o de los sistemas que existen, de las asociaciones, en fin, desde la academia, han pensado justamente este tema que hoy compartirán con usted. Les doy la bienvenida, como esta edición aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten y comenzamos con Carmen Hoyo. Bienvenida, me da mucho gusto tenerla aquí, Carmen. Gracias. Soy Carmen Hoyo, soy asesora de la unidad de seguros de BBVA en la parte de previsión también. Y mi experiencia profesional se ha basado en el ámbito de las pensiones desde el punto de vista, he trabajado en el sector privado, tanto en el sector público, como regulador, como participante de mercado, entonces, en general, las pensiones de todos sus ámbitos. ¿Tienes una propuesta hacia dónde conducir este carro? Sí, claro. Bueno. Te la voy a sacar hoy. Te agradezco mucho, pero lo pongo aquí. Supongo que después de esos ángulos nos puedes ayudar mucho a pensar, por lo menos al 2025, qué tipo de sistema requeriríamos. Me da mucho gusto tenerte aquí. Jorge Chávez Presa, qué gusto. Ya empezamos a hacer la visita anual tuya aquí en Espiral. Vamos a ver en qué ánimo estás hoy. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Soy Jorge Chávez Presa. Soy un estudioso apasionado de la hacienda pública y creo que es un tema al que le tenemos que entrar. Bueno, más bien, México ya le entró al tema de las pensiones y es un tema sumamente complejo y lleva muchos años arreglarlo, ¿no? Ahora, cuando dices tenemos que entrarle, parecía un tema de especialistas y lo platicábamos hace algunos programas. La verdad es que es un tema que debería preocuparnos a los mexicanos en su conjunto y hoy sigue siendo de gente apasionada, pero poquitas. Sí, pero yo creo que no tiene que ser de especialistas. Yo creo que es un tema en el cual todos nos debe de preocupar y nos debemos de ocupar. Y porque está relacionado con la naturaleza humana, ¿no? Nacemos, crecemos, envejecemos, nos morimos. Y entonces a fin de cuentas, es cómo vamos a financiar nuestra vida en las distintas etapas y luego cómo nos vamos a complementar unas generaciones con las otras. De eso se trata. De la sobrevivencia humana, ¿no? Así se ha dado. Exactamente, ¿no? Está conmigo Carlos Noriega. Carlos, estuviste en el programa anterior. Así es. Tú y yo somos la memoria de lo que discutimos. En aquel programa discutimos, digamos, desde la mirada del usuario del sistema. Ahora vamos a hablar desde la mirada de las instituciones. Pero me da mucho gusto que estés aquí ayudándome a llevar el hilo conductor para que esos dos programas tengan algo de coherencia. Mira, yo soy Carlos Noriega, actualmente soy presidente de la Asociación de Afores
pero me tocó participar en el diseño de la reforma allá en los años 90 desde la Secretaría de Hacienda. Me ha tocado ser también director de una Afore, crear una Afore, de hecho, ¿no? He estado de consejero independiente, o sea que he vivido la vida de las instituciones desde que se crean, cómo han ido madurando y creo yo que el tema de las pensiones... Ahora estás al frente de la asociación, donde están Sí. todas las Afores, ¿no? Todas las Afores. Iba a decir que el tema de las pensiones tiene su connotación laboral, ¿no? Es decir, el trabajar en un lugar o en otro está influido por las pensiones. El hecho de que mis hijos tengan tranquilidad para ellos mismos depende de que yo tenga tranquilidad en mis pensiones, de manera que mi patrimonio más amplio lo puedo heredar o les puedo heredar mis problemas, con lo cual en México es un tema social fundamental. Y es por ello que creo que he pasado más de 20 años en este tema, ¿no? Pues bienvenido, Carlos, me da mucho gusto tenerte aquí y también en esta idea de construir la ruta hacia un nuevo sistema universal de pensiones, va a ser muy importante tu voz. Y está con nosotros Enrique Solórzano, me da mucho gusto, Enrique, que nos acompañe. Gracias, muchas gracias. Mira, yo soy Enrique Solórzano, realmente soy especialista en inversiones, llevo 30 años en los mercados y me ha tocado recientemente, el último año y medio, ser director general de una Afore. En Sura, que es la Afore que represento, pensamos que esto tiene mucho de inversiones. O sea, al fin de cuentas, se trata de manejar el dinero de la gente para que se retire. Tenemos 6 millones de clientes. No soy un especialista en pensiones ni en Finanzas públicas. Finanzas públicas. Sin embargo, tengo opinión y tengo un gran interés en que el sistema mejore. Tenemos 6 millones de clientes. Sabemos que no todos van a tener una muy buena pensión y estamos ocupados en hacer que cada uno pueda tener una buena pensión y hay cosas que hacer. Y estoy de acuerdo 100% con el señor, tiene que haber interés de la gente porque es un problema de todos los mexicanos. Bien, pues déjenme abrir con una primera idea, un primer saque. Este es un país que en efecto hace 18 años diseñó un sistema de ahorro para el retiro que hizo un parteaguas con el pasado. Pero en realidad es como si hubiera diseñado un nuevo país dentro de un concierto de país que ya estaban, o un archipiélago que se reúne con otros archipiélagos, parece un poco como Malasia. Y hoy lo que se observa en el mapa es una fragmentación del sistema. Vemos el sistema del IMSS, el del ISSSTE, el del gobierno del estado de Jalisco, el de Zapopan, el apoyo a adultos mayores, el sistema de Afores. A ver, esta fragmentación está bien, nos cuesta, es ineficiente. Ayúdame a calificarla, a interpretarla y a darle algún sentido, por lo pronto, a esta mirada del frente al archipiélago. Mira, déjame darte un ejemplo que estamos viviendo y padeciendo todos los mexicanos. ¿Por qué tan fuerte el sindicato de maestros y hacen todo lo posible por mantenerse como un sindicato cerrado? ¿Por qué el problema del sindicato de los policías, o el de los bomberos, o el de los médicos, o el de los empleados del Seguro Social? Porque el modelo anterior generaba una serie de privilegios para los que estaban adentro, de manera que nadie entre más que mis cuates, y yo estando adentro me defiendo. Y la defensa es sobre de todo porque para un profesor típico trabaja y tiene asegurado una pensión. Si ese trabajador, ese maestro, pudiese salirse del sindicato y seguir teniendo la tranquilidad de que tiene una pensión, no se quedaría ahí y no generaría los problemas sociales que estamos viviendo en nuestro país. Lo que necesitamos es justamente un sistema que le dé movilidad al trabajador con la certidumbre de que va a poder pensionarse, que va a tener los beneficios de la pensión. O sea, que no tienes que pertenecer a una organización de este tipo para tener asegurado tu derecho al retiro. Entiendo bien. Déjate, explico un poquito cómo está la cuestión. Idealmente se debería tener un sistema único, un sistema nacional de pensiones donde no importara a qué te dediques, en qué trabajas, si en el sector público, en el sector privado, si como bien dices te sales de un sindicato, te vas a trabajar a un estado, etcétera, siempre tuvieras tú un derecho a tener una pensión y no te importara cambiar de giro
o de empresa o de sector. Desafortunadamente en México tenemos un sistema fragmentado en el cual, como bien dice, son pequeños pedacitos. O sea, tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE, tenemos las universidades públicas, tenemos las pensiones de los estados. Los militares. Esas son las personas afortunadas que tienen un trabajo formal y que están cubiertas por un sistema de pensiones. Más los 6 de cada 10 que no tienen nada. Así es. Entonces, digamos que tenemos muchos Méxicos. El México que tiene de alguna manera una cobertura de pensiones, si bien está fragmentada y si se sale de ahí ya no tiene otra cobertura de pensiones, y el 60% de la población que no tiene ningún sistema de pensiones. Entonces, tenemos un problema muy grave y hay que solucionarlo. Jorge, definitivamente. Esta fragmentación realmente responde y es un espejo de lo que ha sucedido en México, que es el desorden, ¿no? Yo creo que cuando se concibió la seguridad social, es decir, una seguridad social donde iba a haber un patrón, se pensó que todo trabajo iba a tener un patrón, un trabajador representado por un sindicato, pero el mundo cambió, el mundo fue diferente, ¿no? La parte del ISSSTE, ¿no? Que se crea también en los 20s como caja, realmente no tuvimos una visión de Estado para todos desde que se creó. Y luego, pues tuvimos políticos, ya Pero esto fuera. es muy importante. Hay un cambio en el mundo del trabajo, ¿no? Sí. Exactamente. Si imaginamos que íbamos a tener la fábrica, entonces estaba el patrón, estaba el trabajador, se ponían de acuerdo. De pronto resulta que el patrón y el trabajador son la misma persona, una figura que a Marx no se le ocurrió, pero está lleno de patrones empleadores. Para ese no, el que gana por honorarios. Exactamente. No está... Y luego el cambio tecnológico, llamémosle así, ¿no? O sea, no todo ha sido culpa del Estado mexicano y de quienes han estado en el gobierno. El cambio tecnológico, la globalización, donde ya hay muchos que trabajan por su cuenta, llamémosle freelancers o como le quieras llamar, que no estaban contemplados dentro de ese modelo, ¿no? Eso es por una parte. Y luego hemos tenido en México un sistema fragmentado porque nuestros políticos desde hace muchos años, ¿no? Pese a que hubo un partido hegemónico, pues tampoco se ponían de acuerdo y era una manera muy fácil de regalar a los sindicatos, a los trabajadores, la simpatía, ¿no? Te voy a dar una mayor pensión porque no la iban a pagar ellos, ¿no? Y luego además muchos de ellos también crearon sistemas de pensiones o dieron pensiones sin estar autorizados por ley, ¿no? O sea, municipios, es impresionante, sí, no hay muchos, o bueno, creo que no hay muchos, que de repente empezaron a otorgar pensiones o gobiernos que empezaron a otorgar, En lugar de subirte el sueldo, te mejora las condiciones te de mejora retiro. tus condiciones. Pues las dos cosas, ¿no? Le subían el sueldo y la condición de retiro. Bueno, había regímenes perversos como el que tuvo Luz y Fuerza del Centro, donde en los últimos años o en el último año los ascendían para que recibieran ese año de pensiones. O sea, el país afortunadamente ha evolucionado y ahí vamos, nada más que la complejidad del problema es de tal magnitud que no la puedes arreglar. Las de inmediato. instituciones no son lo coherente que se requeriría para la nueva realidad. A ver, Déjame apuntar un tema, porque estamos hablando de fragmentación. Y si es un problema la fragmentación, es una historia del sistema, pero no lo podemos evitar. Dentro del tema de fragmentación, quizás también tenemos que hablar necesariamente de portabilidad, porque un sistema fragmentado pero portable no tiene tanto problema. Tú estás en un sindicato y portas tu pensión a otra empresa o a otro sindicato, no hay problema. Sí está fragmentado, pero puede ser portable. Y eso sería una solución que a la no es, fragmentación. déjame entiendo no esto. es portable, Porque sí es ese cierto, problema. no nada más era la idea de ahí está la fábrica, el patrón y el trabajador. Era la idea de vas a trabajar 30 años de tu vida ahí, en esto. ahí. Y ahora pues reencarnamos como 10 veces a lo largo de la vida profesional. ¿Cuánta chamba tienen? El problema Y en efecto, es- tú no puedes en cada reencarnación llevarte... Empezar un plan. Empezar un plan. Y no está diseñado para esa portabilidad. Pero ya vamos, ya, Pero ya, espera, ya está déjame viendo. decirte, yo creo que ya vamos, ojalá. Hay muchos estados y municipios que están muy conscientes de ese problema y que ya saben a dónde quieren ir. ¿Por qué no lo han hecho? Porque la transformación para tener un sistema de cuentas individuales y con portabilidad es justamente que yo voy generando mi patrimonio y llevo mi patrimonio. Pero la mayoría de los gobiernos estatales y municipales tienen un sistema todavía de reparto. ¿Qué quiere decir esa palabra reparto?
todos los jóvenes apoyan a los viejos. Entonces, yo como joven no tengo ningún patrimonio y no puedo ese sistema llevarlo es para importable. aportarlo a ningún lado. Entonces, para hacer esa transformación se requiere que el Estado le siga dando a los viejos los beneficios que tenían los viejos acordados y le ayude a los jóvenes a hacer su patrimonio. Eso le cuesta al Estado 2 veces. Claro, Y- es un Estado que le toca apoyar a 2 generaciones por única vez. Y eso es lo que pasó en 97 cuando el gobierno federal dice vamos a hacer la reforma, genera el nuevo sistema, aporta a los jóvenes, pero también mantiene a los viejos en el sistema anterior. Eso que pudo hacer el gobierno federal no lo pueden hacer tan fácil los gobiernos estatales ni municipales. Entonces, además los problemas técnicos que ellos Ahí yo tengo una dicen, opinión está el diferente, fiscal. Carlos. La primera reforma de individualizar cuentas no la hizo el gobierno federal, la hizo el gobierno de Nuevo León. El primer experimento. ¿Y qué pasó con el gobernador? Bueno, espérame, pero bueno, esa No es otra pudo, historia. no pudo y Carlos, tuvo que esa- salir. Esa es otra historia. El primer ejemplo que se hizo fue ese. Sí. Y fue muy exitoso. Que cayó fue por otras, fue por otras Entre razones. otras, El Estado lo endeudaron. ¿Cuál era el gobernador? Nuevo León, Sócrates, el doctor- fue el doctor Sócrates Rizzo, Rizzo. No. Incluso, bueno, me acuerdo muy bien porque ese experimento se iba a hacer en un gobierno panista y en un gobierno del PRI. Y a la mera hora. Para California no se prestó. No, era Chihuahua y Guanajuato. El presidente Fox, el gobernador Fox, en ese entonces dijo, no, yo aquí mejor no le entro. Y el gobernador Rizzo, pues no le quedó más que otra. Déjame un corte y regresamos. Cierro nada más con este resumen. Sistema fragmentado que todavía no permite la portabilidad. Es decir, lo que yo ahorré aquí, Ya. llevármelo a mi siguiente trabajo. Voy a corte, regresamos para ver eso qué implicaciones tiene en la coherencia del sistema, que es lo que les preguntaba al arranque. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Bueno, estamos hablando de nuestro sistema, pero yo creo que me siento más cómodo si digo sistemas plural de pensiones. Que decíamos está fragmentado, no es portable. Enrique decía en el segmento anterior que la calidad de la pensión, es decir, la cantidad que se va a recibir, deja mucho que desear. Voy a apartar ese tema porque quisiera regresar a él y tocar el otro, que es la cobertura. Es decir, Así es. ¿cuántos están beneficiándose? Decíamos hace un tiempo aquí mismo, hay un sector de la población muy grande que no tiene acceso a ninguno de los sistemas. Ayúdame a entender quiénes son esos que no tienen acceso y cuáles son las murallas que se han levantado para que sigan sin tener acceso o los muros que tendríamos que derrumbar para que tuvieran acceso. Así es, actualmente únicamente las personas que tienen un trabajo formal, que dependen de un patrón, son las que están incorporadas a cualquiera de estos sistemas de pensiones. Entonces tenemos las personas que están del otro lado del muro, es el 60% de la población que trabaja por su cuenta, que es trabajador informal, todos ellos no tienen un sistema de pensiones. Y ahora, dentro de este universo que está dentro de la muralla, el 40% de la población económicamente activa, que sí tiene un sistema de pensiones, no todos van a alcanzar el derecho a finalmente recibir una pensión cuando se retiren, porque tienen que constituir ciertos requisitos de antigüedad de cotización. Y el mercado laboral, como tú sabes, es totalmente inestable. Hoy tienen trabajo, mañana no, hoy tienen trabajo. ¿Cuántos años de cotización? En el IMSS están requiriendo alrededor de 25 años de cotizar. Para que te den... Derecho a una pensión, Derecho a una pensión. por jubilación. Entonces, esto en la situación actual es muy complicado. Es muy complicado que una persona esté 25 años cotizando a un sistema de pensiones para que al final tenga derecho a recibir su A pensión. ver, perdón, te fuerzas, dame un número. ¿Cuántos efectivamente van a tener una pensión Fíjate bajo que este sistema? aquí es todo un tema de debate, ¿no? Hay muchas proyecciones, todavía no sé, digamos, como se tiene un sistema de transición, hablando en el caso del IMSS, todavía los que están trabajando pueden llegar a pensionarse por el sistema anterior, donde era un sistema que solo te requería 10 años de cotizaciones, o sea, menos de la mitad. Enrique, ¿qué tendríamos que hacer para que esos 6 que viven fuera del castillo, que no alcanzan a entrar al castillo de la protección en las pensiones, pudieran acceder a él?
Pues la pregunta, yo la pondría de esta forma. ¿Por qué la gente no se formaliza? Porque yo creo que hay varios factores, pero uno es que no hay un incentivo a ser formal. Primero, que los beneficios sociales que vas a recibir, ya sea de salud o de pensión, los recibes al final de tu vida, en la mayoría de las veces. Entonces la gente es un intangible, la gente no piensa en ellos. Y los beneficios presentes de no ser formal parecen ser mayores que los beneficios futuros de formalizarte. Me explico. Hay incentivos del patrón y del trabajador de no ser formales para no aportar un ahorro a la pensión, un ahorro a la seguridad social o a la salud, que de alguna forma lo reparten. El patrón o paga menos salario al trabajador, o el trabajador recibe más salario hoy con tal de no ahorrar. Entonces tú dirías, para que esos 6 entren al castillo de la seguridad, necesitaríamos que los incentivos fueran superiores. Estás hablando concretamente de una pensión más alta. No, por lo menos que estén en el sistema y tengan potencial derecho a la pensión, que sean formales. Ahora, es más simple todavía. En México está permitido ser informal. Tú ve a Estados Unidos y lo primero que te dan a los 18 años, y a lo mejor antes, es tu número de contribuyente. En México está permitido no pagar impuestos. Primero debe ser forzoso. Primero. La informalidad no es una bendición. Todo mundo tiene que aportar. Y al aportar tienes un registro y puedes ahorrar. Y además indirectamente cooperas a que el gobierno pueda financiar la generación de transición, pagando impuestos. ¿Esto qué dice? Sí. A ver, quiero comentar aquí porque coincido en parte en lo que dice Enrique, pero aquí hay una cosa muy importante. El tema de pensiones está totalmente vinculado con el tema impositivo, con lo que pagamos de impuestos, y más en el sistema que tenemos en México. Entonces, mientras, y coincido totalmente con Enrique, mientras estar en la formalidad sea tan caro desde el punto de vista... sí, y optativo, digamos. ¿no? O sea, hoy es prácticamente, están los cautivos, los que no les queda prácticamente otra. El sistema lo tenemos que cambiar, o al país lo tenemos que cambiar, de que estar en la formalidad, pagando tus impuestos y ahorrando para tu pensión sea sumamente atractivo. Y es ahí lo que nos va a permitir también desarrollar un mejor sistema financiero, y eso es lo que no hay. Yo diría, yendo más allá, los impuestos te hacen difícil entrar a la formalidad. Y los subsidios, el gasto del gobierno, te hace fácil irte a la informalidad. Porque, como dice Enrique, o sea, la seguridad social te da salud, pero está el seguro popular que también te da salud sin haber contribuido. Está la pensión universal de muchos gobiernos estatales y que No se es plantea. pensión, es un apoyo. Bueno, llamado así, pero es un apoyo. No es una pensión, Es no. un ingreso que recibe una persona que no tiene trabajo, ¿no? Y parecido a los trabajadores formales de menores ingresos. O sea, tampoco es muy distinto a ellos. En monto, dices. En monto. O sea, los 1.400 pesos, lo mismo que recibiría un trabajador formal después de haber cotizado Entonces mucho tiempo. tenemos haber un trabajado esquema 30 años. donde los impuestos y los gastos del gobierno operan en contra del sistema de la formalidad. Te doy un ejemplo. El sistema de ahorro para el retiro tiene 51 millones de cuentas, 52 millones de cuentas. Pero de esas 52, solo 18 están activamente aportando. ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores? Están en la informalidad, ¿no? Entonces, sí hablamos de unas murallas, pero con puertas revolventes. Entran y salen, entran y salen. ¿Y dónde te tocó, ahora sí que los 65 años, si estabas dentro o estuviste suficiente tiempo adentro o afuera? Entonces, si es un tema del mercado laboral reflejado o derivado a los impuestos. Valía la pena aclarar que el estar adentro un tiempo tampoco te garantiza una buena pensión. O sea, para poder tener una buena pensión Yo creo que o la eso- mejor eso es lo pensión que lo hay que hace estar más adentro grave, ¿no? y constantemente adentro. O sea, por dentro durante 30 años. 24 años, como era antes. Deberías trabajar, ahorrar y poder vivir. Pero hay otro componente importante. Antes, el diseño está hecho para gente que vive 65 años. Y la desgracia, no la desgracia, la fortuna actual es que la gente va a vivir más. Hoy nos están viendo gente que van a vivir 120 años. ¿Qué van a hacer 65 años o 60 años sin trabajar? ¿Cómo lo van a financiar? O sea, el problema es bien grave y por eso hay que hacer conciencia a todos que ya cambió la situación. Ahora, hay que regresar a un planteamiento que hacía Carmen hace un momento. Decía, hoy para tener acceso a la pensión
hay que tener un trabajo. Lo ligo con otros temas. Hoy para tener acceso Un trabajo a con un salud patrón. de calidad, ¿no? No estoy hablando del Seguro Popular porque la verdad es que la calidad del Seguro Popular es otro tema, pero es muy buena. Salud de calidad, necesito tener un trabajo. Y muchos no tienen forma de probar que tienen trabajo. Los trabajos van cambiando porque la vida económicamente del país va cambiando. Y cada vez pareciera más injusto que estos derechos, pensión y salud, estén ligados a tu trabajo. Si me dejan poner el tema mujeres, se vuelve todavía más injusto, ¿no? Porque pues, solamente 4 de cada 10 mujeres trabajan, ¿no? Y no reciben los beneficios porque no tienen ese puesto de trabajo. Lo cual nos llevaría entonces a tener estos derechos independientemente de la plaza de trabajo. Si esto es así, es independientemente de la contribución individual. Esto es independiente del apoyo del patrón. Entonces se tendría que financiar con impuestos generales, punto. No hay con otro. ahorro A ver, propio. estoy Y diciendo ahorro algo propio. correcto. Y ahorro propio. propio. A ver, Sí, ayúdenme un deja poco. regresar Sí. un poco, digamos, el sistema ideal de pensiones no es nada más una sola fuente de ingresos, es diversificar tu ingreso al retiro. Tu ingreso al retiro tiene que venir de tu ahorro, del ahorro que hace el gobierno y las aportaciones que hace tu empleador o tu patrón. Entonces, no es nada más que alguien me pague a mí cuando yo ya esté viejita y no trabaje, que me esté pagando una pensión mientras yo esté con vida. Es que el ahorro tiene que venir también de mi parte. Entonces, tenemos que concientizarnos. El problema es que a las personas cuando le dicen, cuando te pensiones, dicen, no, o sea, lo ven a largo plazo, sobre todo los chavos dicen, aquí que yo tenga 65 años ya voy a ser rico y no sé, ¿no? Entonces, el problema es eso de que lo vemos tan lejano que a la gente no le gusta pensar en esa etapa. Pero claro, vamos a pensar que esto fuera como un pastel. El gobierno me entrega una pensión que llega hasta aquí y si yo quiero vivir mejor mi vejez, yo le añado. Claro. Y sería un sistema universal que funcionara con primero y segundo piso, coherente y normal. Pero eso implicaría que el primer piso es medianamente aceptable, dado que en México alrededor de 7 cada 10 no pueden ahorrar todavía hoy para el retiro. Que es otro gran tema. O sea, Así es. a lo mejor quieren, no pueden. Pero creo que vale la pena atacar el tema de que ha cambiado la cosa. ¿Cómo ahorraban nuestros abuelos? En el colchón. Y con los hijos. Con hijos, en el colchón. No, eso ya cambió. Ya no, la demografía ya no da. Antes había 6 hijos por cada pareja. No Ahora siempre ya no era en hay. el colchón. No siempre, ¿no? Y hoy no nos va a alcanzar para que las nuevas generaciones financien a las anteriores. Entonces, también hay que atacar ese tema, la longevidad, la demografía. Y el problema ya no está muy lejos, ya está muy cerca. Entonces, ¿qué es un tema? Es un tema de conciencia, es un tema de que la gente entienda que la primera responsabilidad es de él. Él tiene que ahorrar para financiar su vejez o el momento en que deje de trabajar. Y luego el gobierno puede proveer de mecanismos, de herramientas para hacer bien su ahorro. Porque luego la otra cosa es que inviertas en mal el dinero y lo inviertas en CETES al 3%. Tienes que tratar de lograr mejores rendimientos también. Ahora, Ricardo. se hizo el planteamiento. A ver, Sí, quiero poner otro punto sobre la mesa que creo que es importante y no lo he escuchado mencionar. Creo que en México también está fragmentado desde cómo lo recauda. O sea, muchos de los sistemas, o sea, por ejemplo, pienso en Alemania, pienso en Estados Unidos, el IRS, ¿no? Su sistema, el SAT. está recaudando la parte de seguridad social. Aquí en México tenemos 2 aparatos de recaudación. 100 aparatos. Ah, bueno, 100 sistemas. 100 sistemas, bueno. Pero fundamentalmente, ¿no? SAT y el IMSS. Y el IMSS. Y cada el gobierno ISSSTE. estatal y No, cada gobierno el municipal. ISSSTE, el ISSSTE, pues, el Y cada gobierno federal universidad y sindicato. le hace el trabajo, no es el SAT, es el mismo gobierno federal el que le hace En ese otros servicio. países es uno solo. Exactamente. Y entonces, esto es lo que nos tiene que llevar a pensar que también desde el punto de vista administrativo no ha habido ni siquiera una unificación de criterios. O O sea, sea, ¿me explicas por qué el IMSS parece más una entidad financiera que una prestadora de y servicios? recaudador. Y Debe parte de las serlo. reformas. Es un instituto Ambas. del seguro. Seguro. Y el seguro, por definición, es una institución financiera. La provisión del servicio médico, de la pensión, es algo distinto. Pues deberían estar separadas El una seguro cosa de la social otra. se debería concebir más claramente como un seguro. Es una y cobertura entonces social. se entendería la necesidad de ir proveyendo en el corto plazo
para los eventos que puedan suceder en el futuro. Quizás eso es lo que podemos decir. Bueno. La tragedia del IMSS es que no se concibe a sí mismo como una aseguradora A social. mí me entusiasmó mucho cuando escuché algunos planteamientos, algunos en los que tú participaste, aquel del Sí, Centro de Estudios de la reforma Iglesias. de la hacienda pública. Era, a ver, vamos a hacer un sistema universal de seguridad social. No, no es de seguridad Protección. social, es de protección social. Que sí es diferente. Seguridad social implica necesariamente un patrón. ¿No? Es la relación. Y el sistema de protección social no Es interesante necesariamente. la advertencia. Esa sí es una pequeña Sistema diferencia. universal de protección que incluía, Claro. ponemos 3 elementos. De un lado, salud. Exacto. Del otro lado, pensiones. Ujú. Y un ingreso y en mínimo. medio, un seguro de desempleo, eventualmente, un apoyo para el desempleo y eventualmente hasta un ingreso mínimo. Nos queda claro que a pesar de los artículos que publicó el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que su apuesta sería por este sistema universal, este sexenio no lo va a entregar en el tema de salud. ¿No? Me temo que no vamos a ver en 2018 un sistema universal de salud, pero sí lo vamos a ver un sistema universal de pensiones. Eso va caminando. Necesito que me lo expliquen. Voy a adelantar un poco el corte para que me ayuden a entender qué es lo que podríamos esperar como sistema universal de pensiones y a ver si al final me alcanzan a decir por qué el de salud se hundió. Regresamos en un momento. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta en Espiral hablando de pensiones. Y bueno, todo indica que la coherencia, para resumir, la coherencia del sistema de pensiones sería si lográramos construir un sistema universal que coloque puentes entre las distintas islas, que evite la fragmentación, que permita, en términos de Enrique, portar los recursos que uno ha ahorrado de una isla a otra cuando uno cambia de trabajo o cambia de vida o reencarna en esta misma vida. Y en ese sentido viene la propuesta del sistema universal de pensiones. ¿Me cuentan un poco cómo viene, qué trae, esta es la novedad y la que conocemos Pues poco? mira, básicamente lo que se trata es como dar 3 consideraciones distintas. Primero, asegurar contra la indigencia. Entonces, una pensión universal que te garantiza casi no morirte de hambre. Es la pensión universal. Es Oportunidades para todo mundo. y eso debe ser, por definición, pagado por el gobierno, financiado con impuestos universales. Casi te va a permitir subsistir. Casi. Bueno, No casi. te va a permitir. El segundo depende mucho, como decía Jorge al principio, de la estructura de la economía. Si la economía se vuelve más flexible, necesitamos un esquema más flexible. Voy a tener patrón, yo voy a ser mi propio patrón, no voy a tener patrón. Entonces, aquí hay 2 esquemas. Uno que es el patronal, que allá en los 40 o en el siglo XIX queríamos ser como Alemania o Japón, ¿no? Donde tú trabajabas en tu fábrica toda tu vida, ¿no? Pero en la medida que desaparece o se desdibuja la figura del patrón, tú necesitas, como dice Carmen, tú hacerte cargo de ti mismo y entonces tú hacerte responsable. Y segundo, ¿cuál es el vehículo? El vehículo es tener un esquema de ahorro, la Afore por esencia, que te crea tu cuenta individual que portas a los distintos empleos o aún en el desempleo o en el empleo, autoempleo, que tú sigues ahí alimentando, ¿no? Entonces, necesitas un instrumento flexible y un seguro que te da el gobierno para no quedarte, digamos, si quedas sin empleo, muerto de hambre, ¿no? Anterior a eso, ¿no? La pregunta, después del diseño de cuenta única para cualquier formal, la pregunta es, ¿debe ser obligatoria? Exacto. Y en México, afortunadamente, hay un sistema de ahorro obligatorio, porque en concepto también puede ser voluntario. La gente tiene que hacer consciente de ahorrar. Pero en México, por este tema cultural y de necesidad, que es al fin de cuentas social, hay que hacerlo obligatorio. Y el sistema mexicano es obligatorio. Una vez que es obligatorio, tienes que ponerte de acuerdo de cuánto vas a aportar al mes. Y ahí llegamos a un problema que es muy importante. En México se aporta muy poco, comparado con cualquier sistema, 10 incluso pesos de cada 100 más o menos. 6,5% de tu sueldo topado a 25 salarios mínimos. Por lo tanto,
pues en promedio no llega ni al 3,5% de aportación, porque hay muchos salarios arriba de 25. Eso genera una condición ex ante del diseño del sistema. No hay forma de tener buena pensión con esa cantidad de ahorro. Y luego Es otro importante. tema muy importante es en qué se está invirtiendo y quién es el gran concentrador y quién se está aprovechando Déjame de dejar la ese calidad cautiva. Pero yo creo que es importante, porque ¿no? Es importante, pero es en segundo término. Lo importante sí, sí. primero es el ahorro. No, y que El sea monto. obligatorio. ¿Sabes y qué? que sea Esto obligatorio. eso nos construye un sistema universal. Todo esto que están diciendo nos construye un sistema universal. Deja regresarme un punto antes. Realmente, como les decía, el problema de las pensiones es que es tan largo plazo que la gente no está consciente. La gente que a lo mejor trabaja en la economía informal y que tiene su changarrito y dice, yo voy a trabajar aquí todo el tiempo, va a llegar un momento en el que físicamente les va a ser imposible seguir trabajando. Cuando ya sean de edad avanzada, ya no pueden seguir trabajando. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Vamos a tener una gran parte de la población que va a ser de edad avanzada, que no va a poder trabajar y que va a estar dependiendo del ingreso que el gobierno le tenga que dar de esa mini pensión que va a ser el Ahora, eso es lo que estamos evitando. Así es. Ahora, este sistema universal, si entiendo bien lo que Carlos me dijo, y ahora lo que está diciendo Carmen, en realidad lo que implica es generalizar el programa de adultos mayores de López Obrador a todos los mexicanos después de 65 años. Así es. Eso es lo único que va a ser es el primer universal. piso que tú Es que, a ver, decías. cuando dice universal es para todos. Sí, pero pero es el primer esa piso es de la tu primera pastel. base. O sea, Sí, es que y no ya haya después gente- de eso no hay nada de universal. Eso es solamente para garantizar que no haya gente en condición de indigencia de las calles. Pero, pero- 80 Pero dólares al toda mes, esa a ver, ¿para parte qué alcanza? olvidó la parte de la contribución. Tiene que haber una contribución. Pero a ver, regreso, no sé si me explico. Eso es lo único Sí. universal. Vamos a pensar, Lo otro no así está es. siendo Lo otro es universal. No, no, no. contributivo. ¿Cómo lo ven? Hay No. que ahorrar durante un largo periodo de vida laboral para poder disfrutar de una pensión. No, pero- ¿Cuánto hay que ahorrar? Pues si quieres retirarte a los 65 años con el 70% de tu último ingreso, tienes que aportar probablemente 15% de tu salario cada mes. Y hoy en México se aporta el 6,5% y está topado. Entonces, eso tiene que ser explícito, la gente lo tiene que entender, que hoy hay afores que recaudan dinero, que lo invierten bien, pero que aún así toda esa cantidad de dinero es poca para la pensión, tienen que aportar más. Y eso no creo que esté ampliamente divulgado. A ver, perdón, no Mira, que me ponga, para- no quiero ponerme populista, pero a ver, ¿por qué 2 salarios mínimos o un salario mínimo o la mitad del salario mínimo, ¿no? 1,200 pesos es la mitad del salario mínimo. Prácticamente. Y no más. A ver, ¿por qué Porque no el país vía es impuestos pobre. generales Porque aventar un piso universal más grande que eso? Es decir, según Coneval, pues tendríamos que estar hablando de 300 pesos diarios para que aguante realmente la vida humana con cierto nivel de dignidad. A ver, pregunto, ¿es una locura pensar que vía impuestos generales ese piso universal fuera un poco más grande de lo que No, estamos tendrías que aumentar pero- tus pero- impuestos. muy caro. Exactamente, pero Ah, tú lo bueno. estás diciendo, Ricardo, estás bien metiendo eso, la ¿no? parte Claro. de impuestos generales. Hasta que los mexicanos no entendamos y aceptemos, todos los mexicanos, que nadie está por encima de la ley, y dentro de estas cosas es que todos tenemos que contribuir para todos estos bienes y servicios públicos universales que queremos, hay que aportar, hay que aportar. Mientras eso no lo aceptemos, es imposible. O sea, conforme a tu sea, ya capacidad. sea de ahorrando, ingreso. claro, pagando es de acuerdo a tu impuestos, capacidad. sí, Es de acuerdo. Puedes hacer una mezcla, ¿no? Sí, y sí claro, Pagando impuestos crezco ese piso. Claro. Y luego puedo hacer un segundo piso Así es. obligatorio como el que estás planteando. Ujú. O aportación Exacto. de los patrones, aportación de los mismos trabajadores y el que más aporte, que tenga mejor pensión ¿Qué también. tan cerca vamos de ese paquete? Ya este es un paquete respetable. ¿eh? Pues- O sea, ese paquete sí me formaliza. No, sí, Si tú me dices que si me vuelvo formal, No estoy seguro. voy a envejecer con una pensión que me dé de comer, de vestir y de habitación, y que además, si le meto un poco más de dinero, a lo mejor hasta puedo viajar, si me formalizo, creo que es un incentivo impecable para entrar al Palacio. ¿Qué tanto este proyecto trae estos incentivos? mira, no es fácil por varias cosas. Uno, la llamada pensión universal, como está planteada, es solo gasto. No está planteada la fuente de financiamiento. Entonces, la diferencia binomio. entre hacer y soñar en una buena pensión es una gran diferencia. Esos sueños nos han llevado muchas veces a las crisis de las finanzas públicas por prometer lo Y que no no se cum- tiene. Exacto. Entonces, estamos lejos porque para poder ofrecer tienes que cobrar los impuestos.
¿no? Y en el caso de las otras pensiones, para alcanzar, como dice Enrique, una pensión positiva, tienes que ahorrar tú, tu patrón, y en la medida en que el Estado pueda todavía añadir algo más, ¿no? Entonces, creo que el tema de las pensiones, finalmente regresamos al tema de cómo lo estás financiando y cuánto estás O sea, financiando. no es magia. O sea, si Todo no cuesta. ahorras, Todo no vas cuesta. a tener dinero para retirarte. El que más ahorre se va a retirar mejor, pero eso es clarísimo. Porque de regreso Pero al eso no colchón. resuelve el problema. En Pero México pero tú lo es ahorrar. apuntaste. Hay Pero es- gente que no puede ahorrar. Pero no solo Es es un eso, problema. es ahorrar, pagar impuestos, porque es el ahorro de una economía, y como creces, ¿no? Es el ahorro privado, el ahorro público y el ahorro privado externo que viene, ¿no? Yo creo que hemos hecho muchos aspectos en materia de ahorro privado, ahorro externo, ¿no? Pero la parte de ahorro público, que implica la parte de ingreso y gasto, sigue La igual de hacienda débil. pública no está haciendo La su chamba. hacienda pública no ha terminado de hacer su trabajo, y la otra cosa es que todos estos sistemas de pensiones universales tienen un político responsable, tiene que hablar con sinceridad y no nada más hablar del beneficio, sino que para alcanzar ese beneficio hay un pequeño sacrificio que hay que hacer a lo largo de tu vida, que es tu ahorro, ¿no? Ahora, yo entiendo bien, no me quiero meter en una discusión filosófica al respecto, pero ¿por qué voy a meter mi dinero al gobierno que quién sabe cómo lo va a usar? No voy a pasar como en Argentina, que lo usaron para otra cosa. No voy a creer en ese destino de los recursos. O sea, hay falta de confianza. Bueno, y yo ahí quiero preguntar... no, pero precisamente por eso están las Afores. Exacto. Es que hacia allá voy. O sea, lo dices muy rápido porque las Afores están diseñadas para generar confianza. Pero no es cierto que el cliente se siente próximo al Afore hoy. Sí. Y hay toda una campaña de que las comisiones están muy altas y que no está funcionando bien. A ver, ahí hay un tema donde yo desconozco al Afore, incluso donde tengo metido mi dinero, olvídate de las demás, y tengo distancia. Eso ya no tiene que ver con capacidad de ahorro, en fin, sino con observancia de un tema que me importa, porque es mi patrimonio. ¿Cómo hacer para que esa relación cambie? Bueno, ese es un tema de largo plazo. Hay que generar un poco de cultura financiera, pero por si alcanza medio minuto de intervención, las Afores son exactamente parte de ese modelo. Es una cuenta individual, el dinero es del trabajador. Cuando se retire, parte de ese dinero se le va a entregar en efectivo. Todo mundo tiene que sentirse propietario de ese dinero. En muchos casos en México, tu segundo patrimonio más importante es el ahorro que tienes en la Afore. Oye, ese dinero está aislado, sí, está invertido en múltiples valores, no del gobierno, de todo tipo. Por lo tanto, tiene un mínimo riesgo de incautación. Y yo creo que es muy seguro. Sí. Y finalmente está muy bien invertido en todo el sistema. Sí, pero un punto muy importante que tú dices, desafortunadamente esta falta de cultura financiera te aleja de las instituciones financieras, y si ves a la Afore como una institución, igual que un banco, no vas. Uno. Hay que decirte así, pocos sentimos que ese es mi Afore. Claro, esa es la Afore de Banorte. Esa es la Afore de tal institución financiera y ese comercial. Pero no la sientes tu Afore. Pero déjame decirte que eso va cambiando afortunadamente y desafortunadamente. Porque, por ejemplo, el año pasado se retiraron 10,000 millones de pesos de las Afores por desempleo. Es 52,000 millones de pesos. Cuando la gente se empieza a retirar, ya sea al final de su vida activa o por una razón de desempleo, se acerca a las Afores. Entonces, podemos decir que todavía la vida de 17 años de las Afores es corta para un sistema de pensiones. Y yo creo que sí es creciente esa participación e interacción. Estamos muy lejos de lo que sería deseable, pero ya empieza la gente a acercarse, porque esa gente que se quedó desempleada y alguien, un amigo, un vecino, le dijo, ve a tu Afore, y fue a su Afore y pudo retirar el dinero, quedó maravillado de, sí tenía de verdad un patrimonio, y sí se puede usar, y sí se puede retirar. Entonces yo creo que es creciente. Estás hablando que es una crisis la que te lleva a esa conciencia. Que tristemente normalmente no te ocurre estar... Porque normalmente solo te preocuparías, en el fondo, cuando cumples 65 años. Sin embargo, te llega tu estado de cuenta 2, 3 veces al año. Tú puedes estar checando si efectivamente tu dinero va creciendo, si te hicieron las aportaciones, si no. Es cuestión de hacer conciencia de que ese dinero es mío. Y yo tengo que estar checando que ahí vaya y que ahí esté
y que yo lo puedo usar en estos casos, ¿no? En el caso de que me quedo sin empleo, lo puedo usar una pequeña parte. Si yo me quedo caso, sin empleo, ¿cuánto puedo usar? es una pequeña parte, es una ayuda que Mira, es como puedes usar 30 hasta días 30 de días salario. si has trabajado más de 5 años, ¿no? Y no más del 11% del saldo que tenías en tu cuenta, ¿no? También en caso de matrimonio, también se puede retirar una pequeña parte. En fin, el caso es estar conscientes de que ese ahorro es nuestro. Ahora, decíamos, hay gente que no llega a cotizar los 25 años y que no tiene derecho a pensión, no importa. La bondad del nuevo sistema es que si yo, porque me casé y salí de trabajar porque tuve mis hijos, etcétera, etcétera, dejé de trabajar, el dinero en mi cuenta individual ahí está, es mío. Y cuando yo cumpla 65 años, si no tengo derecho a pensión, voy a poder retirarlo y usarlo como mejor Está me ahí y parezca. está creciendo. Así es. Porque, comercial para las Afores, el rendimiento que han generado las Afores, por arriba de la inflación, ¿Cuánto anda? histórico 6%. Entonces, el año pasado típico fue un rendimiento de 10,5% en promedio, con una inflación de 4%. Entonces, hubo 6 puntos por arriba de la inflación. Y este es lo que pasó el año pasado, es el promedio también de los últimos 17 Está habiendo un años. manejo responsable por parte de las Muy Afores. responsable. Hay un tema que a mí me gusta mencionar y no es comercial. Todas las Afores tenemos a disposición de cualquier trabajador la opción de ahorrar, de complementar su pensión. O sea, el trabajador, nosotros lo asesoramos y le decimos, usted tiene, con el ahorro que hace, si cotiza constantemente de acá a su retiro, se va a retirar, vamos a decir, con el 38% de su último salario. Usted puede hacer un esfuerzo por retirarse con el 60%. Y le hacemos un programa. Si usted deposita el 4% de su salario y no venga a depositar, le cargamos en su cuenta todas las quincenas, usted se va a retirar con 60% de su salario. Tenemos que hacer conciencia de que el ahorro lo va a usar y lo podemos, y tenemos los vehículos para hacerlo. Todas las Afores pueden recibir aportaciones de cualquier trabajador registrado. Y hay un pendiente enorme en México de todas las aportaciones de los trabajadores obligatorias, solamente menos del 1%, el 0.6% está cooperado por los trabajadores voluntariamente. En Chile es 9%. El argumento es muy potente. Se nos acabó el tiempo. Simplemente preguntaría, les puedo preguntar fecha. ¿Cuándo podemos decir que en México ya hay un sistema universal de pensiones? ¿Nos tocará verlo en vida? Yo creo que lo estamos construyendo y va a depender de nosotros mismos, de incluir a los que no están en esta formalidad, de que lo podamos ver. Pero en 2018, en 2024, No, yo creo que no. Yo creo que 2030. podríamos hablar de un 2030, podría ser una fecha razonable para poderlo hacer. Esperemos estar aquí Esperamos para que verlos. antes. Conclusiones. Esperamos que antes. Bueno, algo bien importante es estar conscientes de que la pensión y el día que yo voy a dejar de trabajar no es algo que tengo que dejar hasta el final. Tengo que estar consciente desde hoy que tengo que estar ahorrando en la medida de mis posibilidades, que hay diferentes maneras de ahorrar, no importa cómo, pero hacerlo. Y finalmente estar consciente de que qué tanto puedo yo estar con control de mis ahorros para el retiro. Sí puedo estar controlando, que los trabajadores estén seguros de que también el gobierno está supervisando a las Afores, o sea, no estamos solos, y que se acerquen a su Afore, que se acerquen a CONSAR, que pregunten, que no se queden con dudas. Conclusiones. Mira, yo añadiría eso que a mí me gusta mucho pensar el viernes y el sábado, ¿no? Que trabajé de lunes a viernes, que ahorré de lunes a viernes y el sábado me divierto y el domingo me divierto, tranquilo de haber trabajado y haber ahorrado. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es así nuestra vejez y nuestra pensión. Haber hecho nuestro trabajo, nuestra tarea durante los 20, 30, 40 años de trabajo para ver con alegría y no con miedo esa pensión. El hecho de que existan ya los instrumentos, las leyes, la regulación, primero nos lleva hacia allá. Y yo coincidiría contigo, vamos en el camino de un sistema universal de pensiones. No es un tema que queramos o no queramos. Se nos impone la realidad, la obligación, el envejecimiento de la población nos tiene que llevar allá y espero que más pronto que tarde. ¿Quieres cerrar tú, Enrique? Rápido, tenemos muy buena base. Yo creo que el sistema contributivo mexicano a través de las Afores para los empleados formales es un muy buen comienzo. Ya hay cuentas individuales, tenemos que trabajar en incrementar la aportación de los trabajadores de forma obligatoria probablemente, de manera de que se garantice mejor pensión.
Oye, pues les agradezco muchísimo la reflexión. Un pequeño Los detallito, si comentarios. puedo. Jorge. Ahora, todo esto supone que va a haber crecimiento económico y que va a haber generación de empleos. Sí, llevo desde que empecé a trabajar oyendo lo mismo. Querido Jorge, nos vemos la próxima semana. Yo solamente advertiría, como se dijo aquí hace un momento, no quiero morirme sin ver separados los derechos sociales de mi puesto de trabajo. Son dos cosas distintas. Mientras la salud y una pensión digna dependan del puesto de trabajo, esto seguirá siendo asimétrico, injusto y el castillo continuará amurallado. Ojalá y un día en efecto podamos separar ambos conceptos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos próximo miércoles aquí en su canal 11.